Oramos, Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias porque tenemos la lámpara que es tu palabra, que alumbra nuestros caminos. La lámpara que nos da inteligencia y nos da sabiduría para caminar en medio de este mundo oscuro, sin sentido, sin norte, sin rumbo. Pues está bajo las tinieblas, está bajo la oscuridad, y nosotros estamos bajo Cristo. Él es la luz, Él es el que aclara el entendimiento de las personas, Él aclara nuestro entendimiento, es la luz. Esa luz que se prendió allá en el Edén, en el capítulo 1 de Génesis, donde había caos, donde había desorden, donde había tinieblas, esa misma luz se prendió dentro de nosotros, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y esa luz tenemos en nuestros corazones. Y hoy estamos, Padre, alabándote y glorificándote porque esa luz vino a nosotros. Y en esta mañana vamos a recibir aún más luz, para que seamos eso que tú dijiste que somos, la luz de este mundo. Y en el nombre de Jesús, abrimos el corazón para recibir tu palabra, y el pueblo dice, amén. Qué extraordinario es estar en la casa de Dios y hacer lo que hacemos nosotros, mis apreciados. No estamos jugando a la religión, porque el hombre en sí mismo tiene la eternidad. Dios puso eternidad en su corazón. ¿Qué significa eso? El sentido de que existe un ser superior. Cada ser humano que nace a la vida tiene ese instinto y tiene ese elemento que le hace o le empuja a creer que hay un ser superior, aún al ateo. El ateo, hay ateos teóricos, ateos prácticos. Teóricos, viene un viento fuerte, un relámpago, y el primero que dice, Dios mío. Ateos teóricos, porque su mente está bloqueada. ¿Y cuántas religiones, por ese principio de que hay eternidad en el hombre, que el hombre cree que hay un ser superior, el diablo tomó eso? Están los sintoístas, los budistas, los islámicos, la religión tradicional y un montón de caminos que ellos dicen que creen que le lleva al cielo. Como el viejo dicho ahí en el primer siglo, todos los caminos conducen a Roma. Sí, a Roma sí, pero hay un solo camino que nos conduce al Padre, que es Cristo. Y en ese camino estamos tú y yo. Y porque tenemos la luz de Cristo, nuestro objeto de fe y de confianza es la mismísima palabra de Dios. Número uno, nuestro objeto de fe y confianza es el creador del cielo y de la tierra, el autor de la vida eterna, el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la luz, tenemos el entendimiento. Y en ese marco somos tremendamente privilegiados. Tanta gente que hay a nuestro alrededor que dice creer en Dios, pero tiene su nicho ahí con 700 diosesitos o 40 diosesitos. Por si le falla uno, tiene el otro. Si le falla el otro, tiene el otro. Para eso tiene su nicho ahí. Porque San Fulano, San Perengano no le respondió su plegaria, entonces va a otros dioses y entonces traen dioses del África, dioses hinduistas, y llena su nicho de diosesitos creados por mano de hombres. Y ninguno de ellos le va a satisfacer. Y todos ellos, mire, son ídolos, son mudos, son demonios que están detrás de esas imágenes. Lo dice la Biblia. Pero el Dios que usted y yo tenemos no necesita tener varios secretarios o varios diosesitos alrededor. El único Dios verdadero es el Dios a quien servimos. Él no falla. Él no falla. Así que no es necesario de que usted tenga otros dioses. Si usted le tiene a Jesús como Dios, como su Señor, usted está completo. Usted está completo en Él. Entonces, en ese marco, en esa luz, vamos a compartir su palabra. Su palabra, por medio del cual creó el universo entero, se sostiene todas las cosas, y por medio de su palabra te creó a ti. Y por medio de su palabra tú estás hoy sentado acá. Entonces, esa palabra que es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, nos va a refrescar la memoria, número uno, de lo que acabamos de hacer. ¿Qué acabamos de hacer? Estuvimos nosotros conmemorando la crucifixión de Jesús. Esa muerte tan horrenda que fue el medio por el cual Dios trajo salvación, trajo perdón
y nos mostró su amor. Nos mostró su amor. Imagínense Dios envuelto en la carne, siendo la ofrenda, siendo el pago. Mire el sacrificio por tu pecado, por mi pecado. La crucifixión. Dio su sangre, dio su cuerpo. El pan que acabamos nosotros de recordar y de comer, y el vino. Vimos también su muerte. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es una ley con la cual todo ser humano estamos intimados. La paga del pecado es muerte. Por eso el ser humano muere. Muerte física y la muerte espiritual. Cristo pagó ese precio y cargó tu pecado, cargó mi pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Él fue a la cruz por vos, fue a la cruz por mí, pero no se quedó en ese madero. Y como fue sin pecado, fue a la tumba. Y como fue sin pecado, fue ahí abajo. Y como era sin pecado, Él resucita al tercer día. Y él al resucitar al tercer día, como dice Romanos 4:25, dice, resucitó para nuestra justificación. ¿Por qué resucitó? Porque Dios aceptó su ofrenda en pago por tu pecado, en pago por mi pecado. Por eso le levantó entre los muertos y el juez justo baja el martillo y dice, satisfecho. Mi justicia está satisfecho. Todos aquellos que creen en Jesús, todos aquellos que le piden perdón a Jesús, entonces ellos también, mire, acceden a mi salvación, acceden a mi perdón, y yo les declaro justos, como si fuera que nunca han pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien pagó la culpa por ti y por mí. Fue nuestro sustituto llamado el Señor Jesús. Imagínense lo que es eso. Pecado que es deuda. Pecado es deuda. Imagínense en este tiempo de COVID, que estamos saliendo, donde hay muchos que perdieron el trabajo, cuentas aquí, cuentas allá. Viene alguien y dice, bueno, no te preocupes, señor. Señora, no se preocupe. Yo sé que tenés 4 o 5 hijos, que tenés que pagar el colegio, la cuenta de la ANDE, el CBC, teléfono, la colegiatura de tu hijo, la universidad. No te vayas a preocupar. Yo voy a pagar tu deuda, yo voy a pagar tu cuenta. ¿Cómo usted se va a sentir? ¡Ja! Yo voy a pegar un grito al cielo, me voy a subir allá sobre ese balcón y hacer un volantín y me voy a caer de pie. De la alegría. Imagínense ese peso que uno tiene. El pecado es una deuda que nos condena. Si usted no paga la luz, no paga el agua, no paga su cuota del terreno, de la casa, ¿qué le van a hacer? O le quitan o le mandan a la cárcel. Usted y yo estábamos condenados por esa causa, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados a la muerte, separados eternamente de Dios por el pecado. Pero alguien pagó el precio, pagó tu deuda, pagó mi deuda. ¿Y saben qué? Le presentó a Dios tu expediente, le presentó a Dios todos tus pagarés, y el Padre miró, observó y dijo, bajó el martillo. Pedro, Carlos, Vitoriano, Jorge, Rebeca, Cristina, libre, absuelta de toda culpa. No me debe nada. Entra al gozo de tu Señor. Eso es gracia, mi apreciado. ¿Cómo no vamos a alabarle a Dios? ¿Cómo no vamos a venir a congregarnos y decirle, Señor, te amo con todo el corazón? Con lo difícil que es la semana, con lo difícil que está la situación, ¿cómo no vamos a venir a decir, Señor, yo tengo esperanza? Yo tengo, Señor, un Dios todopoderoso, que las circunstancias que ocurren a mi alrededor es simplemente para denotar tu poder y tu gracia. Y Dios nos guarda. Crucifixión, muerte, la muerte de Jesús. Vemos también que fue sepultado Jesús, que es un hecho histórico. Y vemos que la Biblia habla de su resurrección. Resurrección. ¿Por qué resucitó? Porque Dios aceptó su ofrenda. Si Cristo no hubiese resucitado, usted y yo hubiésemos seguido en nuestros delitos y pecados. Cristo fue la ofrenda, pagó el precio por el pecado, la deuda por tu pecado, por mi pecado, y resucita, y eso significa perdón para nosotros. Y luego de 40 días aquí sobre el planeta Tierra, predicando el reino, la gente que lo vio ahí crucificado, clavado, sangrando, hoy lo está viendo caminando por las calles de Jerusalén, predicando el evangelio. Esa misma gente le dio también subir a los cielos. A los cielos. Imagínense que de repente yo estoy predicando acá y usted me está mirando acá así, en plano horizontal. Y después alza la cabeza en plano horizontal, vertical. Ojo, ¿dónde di Pastor Joel?
qué sorpresa, qué cosa extraordinaria, qué cosa tremenda para los testigos. Ver que ese que fue crucificado, que fue enterrado, que resucitó, estuvo caminando, haciendo señales, prodigios y maravillas y dando orden a sus discípulos. Prediquen este evangelio, prediquen este acontecimiento a toda la gente. El que cree será bautizado, el que no será condenado. Y luego, para poner la cerecita en la torta, delante de ellos, Él se sube a los cielos. Y después, los ángeles que le dijeron, este mismo Jesús que ustedes vieron ir a los cielos, así va a regresar a la tierra. Pero ya no montado en un burrito que entra en Jerusalén, sino montado en un caballo blanco que va a entrar en Jerusalén. Como rey y soberano. Ese es nuestro Señor, esa es nuestra esperanza. Entonces, eso es lo que estamos recordando nosotros aquí cuando participamos de la cena. Pero vamos a confiar en lo que dice la palabra, Marcos 15, 1 al 39. Quiero que usted escuche la palabra. Yo no voy a predicar y dejar que la palabra predique. Mire lo que dice Marcos capítulo 15, 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, la cúpula religiosa y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Su único pecado, salvar gente, resucitar muertos, sanar leprosos y perdonar pecado. Lo que es el celo, la religiosidad, el espíritu de religiosidad le mató a Jesús. 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez preguntó Pilato diciendo, compañero, decime la verdad. Equinina ya, nada respondes. Mira, ve cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Imagínense el corazón de Dios. Cualquier cosa que hablan mal de nosotros, de nuestros hijos, ya no vamos, atropellamos al director, le atropellamos al comisario, le atropellamos a Putin. ¿Por qué hablaron de mí? Esto es mentira, mentira. Y todo era calumnia. Y Jesús bajaba la cabeza, se callaba, no respondía. Qué tremendo carácter. Si hubiese sido el pastor Jorge Guarín, probablemente me hubiera quitado la corona de espina. Le dije, señor Pilato, déme su casco, me pongo el casco, te doy mi espina. Callaba él. La reacción humana. ¿Se da cuenta usted el carácter, el corazón de Dios? Aceptando como algo que no hizo, como algo impuesto para salvarte, para salvarme. Estaba cumpliéndose la ley de Dios. El 6 dice, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, un Putín en nuestros días, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidios en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Porque en esa fiesta se le entregaba a un preso, se lo libertaba por pedido del pueblo. Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? El que hace milagros, el que viene a salvarle, el que viene a perdonarle, el que viene a resucitar muertos, al que le libre de la oscuridad, ¿quiere que le suelte a él? Mira lo que la multitud hoy responde también como lo respondieron hace 2000 años. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud, lo que es la religiosidad, el espíritu de la religiosidad, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás, a este impostor,
a este asesino. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamás rey de los judíos? Y ellos convinieron a dar voces: crucifícale, eyucana, crucifícale. Y Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: eyucá, crucifícale. Ahora ya te va a pasar tu primer amor a mí. Yo también fui así, muy entusiasta, que yo quería predicar la palabra, me iba a las plazas a predicar de Jesús. Eso ya te va a pasar. Crucifícale a Jesús. Cuidado con los hermanos mayores. Queremos ponerle trabas a los hermanos menores que están empezando su carrera con Cristo. Eso ocurre nuevamente en este tiempo. La gente no le quiere a Jesús. La gente quiere más bien su comodidad, su vida de pecado, pero no quiere la vida de pura de Jesús. Crucifícanle. 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, es un tipo de pastor acá que quiere darle el gusto a su pueblo. Como dijo Pablo: si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Si ellos supieran a quién estaban escarneciendo, se tirarían al piso, llorarían amargamente. Era nada menos que al Dios creador del cielo y de la tierra, dueño del planeta, del universo, el que le creó y el que tenía poder para llevar al cielo. Se estaban burlando de él. Muchos que están sentados en las sillas, muchas personas que están a nuestro alrededor, actúan como estos centuriones. ¿Está Cristo para salvarle? ¿Está la iglesia para salvarle? ¿Está la predicación para que vayan de una mejor vida a la vida eterna? Y se burlan. No hacen caso a la palabra, lo toman muy livianamente. Y aquí está el Señor dando vueltas, mirando nuestros corazones, mirando nuestras actitudes. Se repite la historia. Por favor, seamos nosotros conscientes de la magnitud de lo que es servir a Dios, alabar a Dios y servirle. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Puesto de rodillas, le hacían reverencia. Con tu actitud, con tu desobediencia, estás haciendo lo mismo que hacen los soldados. Le ignoras a Dios, ignoras su palabra, ignoras su presencia, ignoras sus mandamientos. No seamos como los soldados. Le hacían reverencia de Guaú. Hay muchos que le alaban a Dios de Guaú, pero su vida es un desastre, su vida privada es un desastre, lleno de pornografía, lleno de mentiras, lleno de hurto, lleno de esto, lleno de lo otro. Le hacen reverencia de Guaú. Vienen a tocar tambo los domingos. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron aparte para crucificarle. No contento con su apostasía, no contento con su vida pecaminosa, depravada, de burla, ¿qué hacían? Se burlaban de Jesús y mataban a Jesús en el corazón de otra gente que le amaban y querían seguir a Jesús, con su actitud, con su vida. Mire, eso pasa muchas veces. Sacaron afuera para matarle. Y el versículo 42 al 47. Aquí vimos nosotros la muerte y crucifixión de Jesús. Pero en el 42 que dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo,
José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, porque la paga del pecado es muerte. Es en su muerte que tenemos salvación, redención. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Jesús murió verdaderamente. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándole lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Muerte y crucifixión de Dios. Vino con relación al pecado. Vino para satisfacer la justicia de Dios. Vino a morir por ti y por mí. Fue tu sustituto, fue mi sustituto y fue muerto por muerte de cruz. No fue un fusilamiento, porque eso puede ir una bala en el corazón, 2 balas en la cabeza y ya chau. Pero lo que es muerte por crucifixión es una muerte agónica. Es una de las muertes más terribles, como lo dijo Marcos Tulio Cicerón, este historiador romano. ¿Qué dijo él? La palabra cruz hay que quitar del léxico de la historia romana, porque es una muerte terrible, una muerte horrenda, una muerte feroz, donde el que está colgado, está crucificado, pide a gritos a la muerte que nosotros le tememos y no queremos saber nada, pero estando en esa condición por el dolor, por el sufrimiento, pide a gritos que venga la muerte a llevarle. La muerte por crucifixión es lo más terrible. Y ahí, ¿qué nos está ilustrando Dios? El amor de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tal vez el marido por la esposa, tal vez la esposa por el marido, tal vez la mujer por el hijo, tal vez por el amigo. Esa es la demostración de amor más grande. No hay parangón y no hay sustituto, no hay forma de demostrar un amor, o el hombre demostrando su amor para su semejante, muriendo por él. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo malos, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué te está queriendo decir Dios? Que mi amor es incondicional, mi amor es superior al amor humano, trasciende los límites, es un amor total, sublime. Como dijo el apóstol Pablo, que el amor de Dios esté en vuestros corazones, esté arraigado, cimentado. ¿El amor para qué? Para que podáis comprender todo lo que no se puede comprender normalmente, humanamente, y de entender el amor de Dios, que es profundo, que es alto. No hay medidas para encerrarlo, porque es demasiado grande, es infinito. Con ese amor nos amó, con ese amor, ese amor se envolvió en la carne de Jesús. Ese amor fue al Calvario y por ese amor rescató tu vida, rescató mi vida, tu familia, al mundo entero de la condenación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Creer en Jesús, ¿qué es? Abrazar su doctrina, abrazar su estilo de vida, seguir sus huellas, amarle a Dios como le amó Jesús, servir a la causa de Dios como lo hizo Jesús, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que se identifique con Él no perezca, mas tenga vida eterna y se siente con Cristo en su trono, así como Cristo ha vencido y se sentó con su Padre en su trono. Mis apreciados, este es el Evangelio. Esto es lo que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio. Es decir, esta noticia, estas buenas noticias. Usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso?
que el mundo está enemistado con Dios. Porque ya Adán y Eva metió el pecado. Jesús metió la obediencia, metió el perdón. Y eso es lo que tenemos que contar a la gente, que Dios ya perdonó sus pecados, que Dios les ama. Y lo único que ellos quieren, lo único que tienen que hacer es aceptar a Jesús, pedir perdón y seguir las huellas de Jesús. Esa es la gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obras. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que no hacemos. Lo primero que Jesús le encargó a sus discípulos cuando resucitó entre los muertos, ¿cuál es? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Al que creyera y fuera bautizado será salvo. Y enséñenme todas las cosas que ustedes saben para que sigan las huellas del Señor. Ese es el trabajo nuestro, el trabajo suyo, el trabajo mío. Seguimos a un Dios que está vivo, no a un Dios que está muerto. Lo dice la palabra de Dios. Y en el segundo servicio vamos a ver cómo Él resucita de entre los muertos y asciende a los cielos. Y en el servicio número 3 vamos a ver el contexto. ¿Cómo va a estar el mundo cuando Él regrese? Según las profecías del Antiguo Testamento. Inclinemos el rostro, por favor. Padre, muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella, Señor, es una luz potente, una gran lumbrera, Señor, que alumbra nuestros caminos. Padre querido, revela a Cristo más de lo que ya está revelado en nosotros. Y pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por no amar a Jesús como debiera, como Él nos amó. Acuérdate de que somos polvo y queremos amarte, Dios, con todo el corazón. Derrama tu amor sobre nuestras vidas, papá, en el nombre de Jesús. Si usted entendió este mensaje y usted quiere tener ese amor, el amor de Dios para con sus prójimos y el amor de Dios que se expresa a través de su vida, predicando el evangelio y reconciliando a la gente con el Señor, porque eso es lo que Dios nos encargó hacer. Eso es síntoma de amor, amor a Dios, amor a su causa. Póngase de pie, yo voy a orar por usted. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser ganadores de almas y más todavía en este tiempo de su regreso aquí en la tierra. Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu amor. No queremos ser, Señor, como esos fariseos, hombres religiosos que matan a Jesús, matan la vida de Jesús en uno y matan la vida de Jesús en otro. Ese entusiasmo, esa vida de querer servirte, con nuestro mal ejemplo no lo hacemos. Con nuestra mente racional matamos al Cristo que tienen muchos en sus corazones. Perdónanos, papá. Y hoy queremos hacer la paz contigo, Señor, de amarte con todo el corazón y ponerte a ti en el primer lugar, porque ahí está escrito que aquel que te pone a ti en el primer lugar, todas las cosas le son añadidas. Nuestra mente, Señor, está torcida, necesita ser renovada mediante la lectura y la revelación de tus palabras en nuestros corazones. Danos ese deseo de estar en la intimidad contigo. Pon en nosotros el amor de Dios para con los perdidos, ese amor que hubo en Cristo, y que nosotros podamos amarte con todo el corazón. Y yo bendigo a mis hermanos, papá, en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta semana que se inicia va a ser una semana de bendición, una semana donde vamos a expresar el amor de Dios y vamos nosotros a estar más cerca de nuestro ser amado, que es Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.